Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a este ejercicio de conservación de la energía mecánica. Hoy vamos a estudiar cómo es el movimiento de una partícula con masa a través de un recorrido primero con un cuarto de circunferencia, luego a través de una línea recta y luego a través de otro cuarto de circunferencia, cada tramo con sus características propias. Vamos a ello. El enunciado dice: una partícula de masa m se traslada por una pista representada en la figura. Parte del reposo y el ángulo θ indica su posición inicial. Pues anotamos como siempre los datos que nos da el enunciado, que es la masa de la pelota y el ángulo inicial θ sub 0 con el que parte, que es este de aquí. El apartado A pregunta: si en el tramo AB formado por un cuarto de circunferencia de radio R1 no hay rozamiento, determina la energía de la partícula en el punto B. ¿Qué nos está diciendo este apartado A? Nos está diciendo que la partícula parte de aquí, de este ángulo θ sub 0, lo que hace que esté a una cierta altura y la pelota se deja caer cayendo desde el reposo y llega hasta aquí, hasta B. Es decir, hace este recorrido a través del cuarto de circunferencia. ¿Qué datos nos dan, aparte de la masa de la bola y el ángulo inicial? Pues para este apartado A nos dan también el radio de curvatura de este tramo, AB. ¿Cómo podemos saber nosotros cuál es la energía con la que llega la pelota al tramo B? Pues aquí tenemos que aplicar el principio de conservación de la energía mecánica, que dice que en ausencia de fuerzas no conservativas, la energía mecánica en un sistema se conserva. Como aquí no hay rozamiento, porque lo dice el enunciado en el tramo AB, la única fuerza que está actuando es la fuerza gravitatoria y la normal, pero ambas son fuerzas conservativas. Por tanto, la energía mecánica se va a conservar y podemos aplicar este principio. ¿Cuál va a ser la diferencia de energía mecánica en el tramo AB? Pues la energía mecánica en B, que va a ser la suma de la cinética y la potencial, menos la energía cinética en A, que va a ser también la suma de la cinética y la potencial que tenía en el punto A. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Porque hemos dicho que la energía mecánica se conserva, entonces su incremento en este tramo tiene que ser 0. ¿Qué datos podemos sacar? Nosotros podemos elegir donde queramos el origen para el cual se anula el valor de la energía potencial. De modo que lo más sencillo y lo más inteligente en estos problemas es escogerlo aquí, a nivel del suelo. Nosotros consideramos que aquí a nivel del suelo la energía potencial vale 0. Entonces la energía potencial cuando llega al punto B va a ser 0. Otro dato que conocemos es que la energía cinética en A es 0, porque el enunciado nos dice que la bola parte del reposo, y si parte del reposo es que al iniciar su recorrido no tiene velocidad, y si no tiene velocidad no tiene energía cinética. De modo que son dos términos que ya se nos anulan, este y este. ¿Qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar la energía cinética en la energía cinética en B, que es lo que yo quiero saber, la energía con la que llega al punto B, y nos va a quedar también la energía potencial en A, que es la energía con la que cuenta la pelota al iniciar el recorrido. Y al iniciar el recorrido, ¿qué energía potencial tiene? Pues tenemos que pensar cuál es esta altura, porque la energía potencial ya sabéis que es masa por la aceleración gravitatoria por la altura que tiene la bola respecto al origen, que en nuestro caso es este, pues tenemos que pensar cuál es la altura a la que parte la masa. ¿Cuál va a ser esa altura? Pues va a ser el radio de curvatura R1, sería la altura completa, y a esa altura hay que restarle este tramo. ¿Y este tramo cuál es? Pues es el radio de curvatura multiplicado por el seno. Si hacéis la descomposición trigonométricamente de este triángulo, pues a este tramo de aquí le corresponde R1 por el seno de θ. Como se indica aquí, la energía potencial en A va a ser la masa por la aceleración gravitatoria por la altura. Todo esto sería la altura en realidad. Lo que he dicho, R1 menos ese trocito, que sería R1 por el seno de θ. Uniendo términos se nos queda así. Y sustituyendo en la expresión del incremento de energía mecánica tiene que ser igual a 0, pues nos queda esto. Como conozco todos los datos, puedo despejar pasando este término al otro lado y nos queda una expresión para la energía cinética en el punto B. Cuando la masa llega al punto B, la energía potencial que tenía al principio en el punto A se habrá transformado por completo
en energía cinética. Y esa energía cinética en el punto B tendrá esta expresión. mgr1 por 1 menos el seno de teta sub 0. El enunciado nos preguntaba por la energía de la bola en general, pero podemos indicar que la energía se trata por completo de energía cinética en este punto B. ¿Por qué? Porque la energía potencial no tiene, como hemos dicho, está al nivel del suelo. Entonces la energía potencial que tenía al principio, conforme ha ido bajando, se ha ido transformando en energía cinética. De acuerdo. En el apartado B nos dicen si la longitud del tramo BC es L, nos dan el dato de la longitud del tramo BC, que es este, y el coeficiente de rozamiento dinámico es mu, es otro dato que nos dan, el coeficiente de rozamiento, y ya nos están indicando que en este tramo sí que hay rozamiento, y eso va a cambiar las cosas. Nos piden determinar la energía en el punto C, es decir, la masa al acabar el apartado A está aquí en B, se va a desplazar hasta C. Pero a lo largo de ese desplazamiento sí que se va a ver afectado por la fuerza de rozamiento dinámico. ¿Qué va a implicar esto? ¿Qué va a implicar la fuerza de rozamiento dinámico? Pues la fuerza de rozamiento dinámico, para empezar, es una fuerza no conservativa. Entonces el principio de conservación de la energía mecánica ya va a cambiar, porque ya no va a ser cero. Va a ser igual al trabajo que hacen las fuerzas no conservativas. Pero antes de ello, vamos a hacer un análisis dinámico. Primero vamos a hacer el diagrama de fuerzas para ver cómo afecta esta fuerza de rozamiento al movimiento de la bola. Hacemos este diagrama de fuerzas, como siempre, con eje vertical, eje horizontal. ¿Qué fuerzas están actuando en este tramo sobre la bola? Pues están actuando igual que antes la fuerza gravitatoria y la fuerza normal, ambas fuerzas conservativas y ambas en el eje vertical. Como en el eje vertical no hay aceleración, pues nos queda que n menos mg tiene que ser igual a 0, por tanto n es igual a mg. Lo tenéis aquí desarrollado. Esto es aplicando la segunda ley de Newton. Y en el eje horizontal solo tenemos una fuerza, que es la fuerza de rozamiento, que actúa en el sentido opuesto al sentido de avance de la masa. De modo que como sí que hay aceleración en el eje horizontal, podemos llegar a la conclusión, siguiendo este desarrollo según la segunda ley de Newton, de que a la bola se le imprime una aceleración negativa. Es decir, una aceleración que está frenando, está decelerando la velocidad de la bola en este tramo. ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión? Pues sabiendo que las fuerzas que actúan en el eje horizontal, que solo es Fr en sentido negativo, según nuestro criterio, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Y cuánto vale Fr? ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? Pues la fuerza de rozamiento dinámico tiene un valor constante que siempre es el coeficiente mu, el coeficiente de rozamiento, por la fuerza normal. Como la fuerza normal hemos dicho que valía mg, lo hemos dicho aquí arriba, pues la fuerza de rozamiento va a tener una expresión mu por m por g. Quedaos con esta expresión porque la vamos a usar más adelante. Por eso la hemos llamado aquí expresión número 1, entre paréntesis. Vamos ahora al análisis energético. Una vez hemos analizado cómo actúan las fuerzas, vamos a ver qué repercusiones tiene esto a nivel energético. Como hemos comentado antes, a lo largo del tramo BC, de longitud L, estará actuando la fuerza de rozamiento dinámico. Esta es una fuerza no conservativa, lo cual va a disipar energía en forma de calor al realizar trabajo sobre la masa. Eso quiere decir que el principio de conservación de la energía queda así. El incremento, o mejor dicho, la diferencia de energía mecánica entre el punto B y el punto C va a ser igual al trabajo que hagan las fuerzas no conservativas. ¿Cuál va a ser la diferencia de energía mecánica entre el punto B y el punto C? Pues la energía mecánica que tenga en C, que va a ser la cinética más la potencial, menos la que tenía en B. La energía potencial en C y en B en ambos casos es nula porque sigue estando a nivel del suelo. Eso es la energía potencial en C y en B. Nula porque está a nivel del suelo. Y la energía cinética en B va a ser la que hemos obtenido en el apartado anterior. Esta es la solución que hemos obtenido en el apartado A, que es la energía cinética con la que llegaba al punto B. Lo que nos están preguntando es la energía cinética cuando llega al punto C. Esto es lo que nos están preguntando, esta es la incógnita. Y nos falta por saber qué es esto. El trabajo de las fuerzas no conservativas, pues va a ser el trabajo que realice la única fuerza no conservativa que hay, que es
la fuerza de rozamiento? Pues va a ser la integral de la fuerza producto escalar con el diferencial de longitud. Si integramos a lo largo de todo el recorrido, como conocemos la longitud del tramo BC, que es L, pues se nos queda un valor constante de L en la integral. ¿De dónde viene este signo menos? Viene de que, como se indica aquí, los vectores fuerza y diferencial de longitud forman un ángulo de 180 grados. Por tanto, su producto escalar tiene que ser el producto de los módulos, pero con un menos delante, porque el coseno de 180 grados es menos 1. Como tenemos el diferencial de longitud que va en el sentido positivo y la fuerza que va en sentido negativo, tenemos ahí un ángulo de 180 grados. Por tanto, el trabajo de las fuerzas no conservativas sale negativo. Esto tiene sentido porque si el rozamiento está disipando energía en forma de calor, la energía mecánica de la masa tiene que disminuir. Entonces, la diferencia de la energía que tiene en B respecto a la que tenía en C tiene que ser negativa. Tenemos que tener un valor negativo. Bueno, la expresión de la fuerza de rozamiento, como os he dicho antes, es mu por m por g, la teníamos deducida aquí arriba, y sustituyendo todas estas expresiones en la inicial que teníamos, nos queda que la energía cinética cuando llega a C, menos esto, que era la energía cinética que tenía en B, tiene que ser igual a este término, que es negativo, como os he dicho, porque la energía cinética en C tiene que ser menor que en B, y toma esta expresión, según lo que hemos deducido. Pasando este término sumando aquí, pues ya hemos obtenido una expresión para la energía de la masa cuando llega al punto C, que de nuevo va a ser una energía completamente cinética, porque se encuentra a nivel del suelo, entonces no va a haber energía potencial. La energía cuando llega a C va a ser de nuevo íntegramente cinética. De acuerdo, pues ya tenemos completados el apartado A y el apartado B. Vamos a subir otra vez para ver qué nos pedía el enunciado en los apartados que faltan. En el apartado C nos dice, en el tramo CD formado por un cuarto de circunferencia de radio R2, ahora nos da el dato del radio R2, en este cuarto de circunferencia no hay rozamiento. Entonces nos pide que determinemos el ángulo beta cuando llega al punto E. Es decir, la masa está aquí, en el punto C, con la energía cinética que hemos calculado, y va a continuar subiendo, porque si tiene energía cinética significa que tiene velocidad. Va a llegar hasta una cierta altura, que está marcada por este ángulo beta, y eso es justamente lo que nos pide el apartado C. Nos está pidiendo que determinemos cuál es este ángulo beta con el que la bola llega a este punto que llama E, cuando se detiene. Esto no lo dice el enunciado de forma explícita, pero lo suponemos, que es el punto E es el punto en el que la bola se detiene, porque se queda sin energía cinética. No lo dice muy claramente, pero nosotros deducimos esto por cómo expresa cuando llega al punto E. Si la bola continuase, llega a E y continúa, no diría llega al punto E, seguramente diría algo así como pasa por el punto E. Esto, evidentemente, no lo podemos saber a ciencia cierta, pero es una suposición que tiene sentido y que tenemos que hacer para no dejar el ángulo B en función de parámetros que desconocemos, de modo que vamos a hacer eso. Y luego en el apartado D nos dice explique qué condición se debe cumplir para que la partícula volviera a alcanzar el punto B. Es decir, una vez que llega a E y se ha detenido, se ha quedado sin energía cinética, luego por acción gravitatoria va a volver a bajar, como sabéis, y va a continuar desplazándose y nos pregunta qué condición se debe cumplir para que la bola alcance el punto B, este de aquí. Bien, pues vamos a resolver estos dos apartados. En el tramo CE, de nuevo, nos ocurre lo mismo que nos pasaba en el primer tramo, en el tramo AB, que es que en ese cuarto de circunferencia tampoco existen fuerzas no conservativas, porque nos dice que este tramo, este cuarto de circunferencia, tampoco tiene rozamiento. De modo que, de nuevo, como ocurría en el apartado A, la energía mecánica se va a conservar. Es decir, la energía mecánica en el punto E deberá ser la misma que en el punto C, por el principio de conservación de energía mecánica. Es decir, la suma de la energía cinética y la energía potencial tiene que valer lo mismo en el punto C que en el punto E. ¿Cuál es la diferencia? Que en el punto C la masa
no tiene energía potencial porque está a nivel del suelo, y en el punto E lo que no tiene es energía cinética, por lo que hemos comentado antes, porque suponemos, por cómo lo dice el enunciado, que la bola llega con velocidad nula, es decir, que en el punto E se detiene. De modo que la energía cinética que tiene en C, que esta es la expresión que hemos deducido en el apartado B, este es el resultado del apartado anterior, se va a convertir íntegramente en energía potencial en el punto E. ¿Y qué valor va a tener esa energía potencial? Pues va a tener este valor. La masa de la pelota por la aceleración gravitatoria por la altura que alcanza la pelota. ¿Y cuál es esa altura que alcanza la pelota? Pues es el radio R2 menos de nuevo el tramo R2 por el seno de beta en este caso, que era el ángulo que marca la altura a la que llega la pelota. Y agrupándolo queda así. Sustituyendo estas expresiones en el principio de conservación de la energía mecánica, pues nos queda esto, que es una expresión toda en función de valores conocidos salvo beta. Así que podemos despejar beta y dejarlo en función de los demás obteniendo esta expresión, que nos da el valor del ángulo que va a alcanzar la bola con esas características, después de recorrer el tramo AB, el tramo BC con rozamiento y luego el tramo CE en el que sube el cuarto de circunferencia hasta una cierta altura. Y por último, el apartado D nos preguntaba qué condición se debe cumplir para que la bola vuelva a pasar por el punto B. Es decir, está en el punto E, se ha detenido porque se ha quedado sin energía cinética y por acción gravitatoria vuelve a bajar por el cuarto de circunferencia hasta el punto C, ahí ya habrá alcanzado una cierta energía cinética y luego tiene que atravesar todo el tramo CB, en este caso de longitud L, en el cual sí que hay rozamiento y tiene que volver a alcanzar el punto B. ¿Qué condición se tiene que cumplir? Pues lo que se tiene que cumplir es que la energía disipada por el rozamiento en el tramo CB no debería ser mayor que la energía mecánica que tiene en C. Es decir, si llega con una cierta energía mecánica al punto C, toda esa energía mecánica no se puede disipar entera, porque si se disipa entera por el rozamiento, nunca va a llegar al punto B. La energía disipada siempre tiene que ser menor que la energía mecánica que tiene en C. Si es mayor, bueno, mayor no puede ser, pero si es la misma, eso quiere decir que se va a disipar toda la energía antes de que la bola llegue al punto B. Por tanto, vamos a imponer esa condición, que la energía mecánica en B la he llamado E' para marcar que es cuando vuelve a pasar por ahí, que va a ser enteramente energía cinética, tiene que ser mayor que cero. Si no, o sea, si fuera cero, significa que nunca llega ahí, que no llega, que se ha disipado toda la energía antes. En el tramo CE, y por tanto también en el tramo EC, cuando vuelve a caer la bola, no actúan fuerzas conservativas. Perdón, no actúan fuerzas no conservativas. Esto quiere decir que la energía en el punto C, en el camino de vuelta, será la misma que la que tenía en el camino de ida. Es decir, la bola aquí tiene una cierta energía, sube, llega hasta E, se para y vuelve a bajar. Pues al volver a bajar y volver a pasar por el punto C, la energía que tenía al subir va a ser la misma que la que tenga cuando vuelve a bajar y a pasar por ese punto. Porque la energía mecánica se conserva. En todo el tramo CE solo actúan fuerzas conservativas. No se ha disipado nada, no se ha perdido nada de energía. Simplemente se ha transformado cinética en potencial y al volver a bajar, esa potencial se ha vuelto a transformar en cinética. De modo que la energía cinética de la masa en el punto C va a ser la misma que la del camino de ida, que es la que teníamos deducida en el apartado B, que hemos llamado ecuación número 2. Las energías potenciales de nuevo van a ser nulas, tanto en B como en C, porque estamos a nivel de suelo. Y el trabajo de las fuerzas no conservativas, de nuevo, como está actuando el rozamiento, va a ser menos la fuerza de rozamiento por la longitud del tramo CB. La fuerza de rozamiento ya sabemos la expresión que tiene. Sustituyendo esto en la expresión de la diferencia de energía mecánica igual al trabajo de fuerzas no conservativas, tenemos esto de aquí. Que la energía cinética en B cuando vuelve a pasar menos la energía cinética que tenía en C en el camino de vuelta tiene que ser igual al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, por el rozamiento. Despejando, obtenemos que para que la bola llegue a B de nuevo,
Si llega, esta debería ser su expresión de la energía cinética de la masa cuando vuelve a pasar por B. Esta expresión de la energía cinética tiene que ser mayor que 0, porque hemos dicho que esa es la condición, que llegue con una cierta velocidad de nuevo al punto B, y eso quiere decir que esa energía cinética cuando vuelve a pasar tiene que ser mayor que 0. Si imponemos esta condición, este término lo podemos anular porque está multiplicando, entonces nos queda así. Esta es la condición que se tiene que cumplir. Se puede dejar así o se puede expresar de varias maneras. Podemos ponerlo en función del coeficiente de rozamiento, entonces quedaría así, o en función de la longitud del tramo BC, del tramo horizontal, que quedaría así. Como comentario podéis señalar que esta condición, en cualquiera de sus tres formas, es independiente de la masa de la bola, no depende de la masa, el hecho de si va a volver a pasar por B o si no, tampoco depende del radio de curvatura R2, es decir, del segundo radio de curvatura, del primero sí que depende, porque es importante de qué altura parte la bola, y del ángulo beta tampoco depende. Es decir, no importa la altura a la que llega la bola, porque va a estar marcada, esa altura a la que llega en el punto E va a estar determinada por la altura de la que parte. Esa sí que es relevante. El radio de curvatura R1 y el ángulo inicial θ sub 0, pero no ni el radio R2 ni el ángulo beta. Tampoco la masa m, como veis. De modo que lo vamos a dejar aquí, espero que haya quedado todo claro y como siempre, mucho ánimo con el estudio. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos y dadle al like.